Ya chicos, perdón por esa pequeña falla técnica. No pasa nada, fueron 5 minutitos más que nos fuimos. Y aquí vamos a seguir, ¿bien? Entonces, nos habíamos quedado en una circulación propia del corazón. Sí, entonces una propia red circulatoria del corazón, ¿sí? Las primeras ramas de la aorta ya dijimos que son las coronarias, ¿no? Son las que nutren a todo nuestro corazón. Tenemos la coronaria derecha, que principalmente es la que nutre la cara anterior de nuestro corazón, ¿sí? Entonces aquí, eh, perdón, la cara posterior. Entonces ustedes ven aquí que la arteria coronaria derecha discurre por el surco coronario que ya comentamos, que es la que divide arterias y ventrículos, y se va a ir hacia la parte posterior del corazón. Entonces la derecha es la que irriga la mayor parte del corazón, la cara posterior de nuestro corazón, ¿sí? Y la coronaria izquierda, ¿sí? Va a dar ramas, una rama circunfleja que, como su nombre lo dice, también es la que da la vuelta para irse a la cara posterior del corazón, ¿no? Y tenemos una arteria de importancia, de gran calibre, de mucha importancia, que es la interventricular anterior, ¿no? Que es la que irriga la cara anterior del corazón. Bien, algo que es importante en la fisiología de esta circulación es que las arterias coronarias no se llenan de sangre en sístole, o sea, no hay flujo en la sístole. La sístole es la contracción de todo el corazón. ¿Por qué pasa esto? Porque el corazón, al momento de que se contrae, si todas esas fibras musculares eh, hacen que los vasos se colapsen, las arterias coronarias se colapsen y no permite que haya flujo, sino cuando hay relajación, ¿sí? Cuando el corazón ya está relajado, ya ha pasado sístole, se permite la entrada de sangre tanto a las cámaras cardíacas como a las arterias coronarias, ¿no? Entonces, en sístole no hay flujo por la contracción y en diástole es donde está el flujo coronario, ¿no? Algo que es importante que su texto mencionaba y que hay que también, esta es una de las razones por las que les comento que deben también leer otras bibliografías y complementar con otras bibliografías. Ser un poco críticos en lo que leen también. Claro, esto a lo largo de su carrera, ¿no? No les digo que vayan y critiquen el libro de Tórtora, pero sí es, es, es bueno que vayan complementando y comparando información, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué les menciono esto? Porque su texto de Tórtora menciona que las arterias coronarias es una anastomosis. ¿Qué es una anastomosis? Una anastomosis es la unión, ¿sí? De varios grupos de redes capilares, ¿sí? Entonces, lo que se caracteriza a una anastomosis es que si yo colapso esta de acá le va a suplir el riego sanguíneo, ¿sí? Entonces, aquí digamos que aquí hay una estructura, ¿ya? Y esta arteria es la que le irriga. Pero pasó algo, hay algún colapso, la arteria se rompió, se contrajo mucho, ya no pasa la sangre, pero la arteria de acá arriba es la que le ayuda a que esta estructura se siga irrigando, se siga teniendo oxígeno, nutrientes. Entonces, eso es una anastomosis, que es una red de vasos sanguíneos que va a asegurar el flujo sanguíneo hacia una estructura. Pero su texto mencionaba que las arterias coronarias son un tipo de anastomosis. ¿Y por qué les digo que esto no es tan cierto? Porque si yo bloqueo tal vez la arteria interventricular anterior, toda esta zona se va a empezar a necrosar, a hacer un proceso de isquemia, no va a llegar oxígeno, no va a llegar nutrientes a esta parte. Es por eso que cuando una persona es obesa o no se cuida mucho en la alimentación o tiene cierta patología cardíaca específica y una de las arterias se colapsa, siempre se trata de priorizar que se pueda revascular, es decir, abrir esa arteria que está colapsada, ya sea por una placa de grasa, o la arteria se rompió por algún trauma, o por algún medicamento, por algún tóxico, por lo que sea. Esta zona a la que estaba irrigando esa arteria, no hay otra opción, otra arteria que la pueda suplir, que la pueda irrigar, ¿sí? Si bien es cierto, hay estas pequeñas redes que pueden llegar
a irrigar un poco de esta parte que está isquémica, que está infartada, necrosada, pero no va a poder suplir toda el área, ¿sí? Entonces, es importante saber que las coronarias no son un tipo de anastomosis, como menciona el, el texto. Si bien es cierto, esta arteria pequeña, una rama muy pequeña, sí se va a llegar a conectar con la arteria de acá, que también, que tal vez por ese lado lo mencione que es una anastomosis. Sin embargo, esa es la importancia por la que en infartos se trata de priorizar la revascularización de esa área, de esa arteria que se está necrosando, se está muriendo, ¿sí? Importante eso, chicos. Bien, características del tejido cardíaco, esto solo voy a mencionar rápidamente porque tuvieron o van a tener una clase de tejidos musculares, ¿sí? A diferencia, se parece mucho al tejido del músculo esquelético, sin embargo tiene ciertas diferencias, y una de esas es que es involuntario el músculo cardíaco, obviamente nosotros no decimos cuándo vamos a latir el corazón, ¿sí? Sin embargo, sí tiene fibras estriadas que se parecen mucho. Miren, histológicamente tienen cierta similitud, tienen las estrías, son fibras longitudinales. Sin embargo, las del músculo esquelético son multinucleadas y estas son un solo núcleo, ¿no? Bien, igual ya lo van a ver en alguna clase, en su clase de tejidos musculares. Otra vez, no. Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, ¿Sí? ¿Sí me escuchan? sí, Chicos, Sí, se le escucha. denme un momento. No, chicos, perdón por estas fallas. Esperemos que no vuelva a suceder. No sé qué está pasando. Otra vez. Chicos, creo que sí vamos a tener que hacer. Mm, ¿Ahí me escuchan? sí. Ya. Sí, sí, les A ver, déjenme.
Un momentito, chicos, ya estoy. Voy a compartirles desde mi tablet, mi teléfono, mejor, para poder no tener estos inconvenientes. Ya, ahí sí ven, chicos, ¿verdad? Sí, Ya, ahora sí. Vamos a seguir así, porque si no, va a estar medio complicado. Ya, chicos, entonces, siguiendo con la fisiología del corazón, vamos con el sistema de conducción. El sistema de conducción no es más que la actividad intrínseca del corazón. Ya. Es el propio sistema eléctrico del corazón, ¿no? Entonces, como les mencioné ya antes, en diapositivas anteriores, son células especializadas que permiten y generan el impulso eléctrico, ¿no? Entonces, existe em, una estructura que es la que comanda todo el sistema de conducción eléctrica del corazón, denominado como el sistema, el nódulo sinusal, ¿ya? Es el marcapasos del corazón. ¿Por qué marcapasos? Porque, como su nombre lo dice, da el paso, 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 sí, marca un paso para que envíe una señal eléctrica, ¿no? Em, Hay algo que en su texto no ha mencionado mucho, pero sí es muy preguntado en pruebas y en muchos temas de cardio, son las propiedades del corazón, ¿sí? Son varias, dependiendo la bibliografía donde ustedes estén leyendo, pero las cuatro principales es el cronotropismo, el inotropismo, la excitabilidad del corazón y la conductibilidad, que es algo que va de la mano con la excitabilidad para este tema que estamos hablando, ¿ya? Cronotropismo es la capacidad del corazón para modificar su frecuencia, ¿sí? A veces cuando hacemos ejercicio, en los pacientes embarazadas, el corazón tiene que latir mucho más rápido, ¿sí? Tiene su propia capacidad para modificar la frecuencia. El inotropismo es la fuerza con la que el corazón tiene que hacer la sístole y poder enviar la sangre, ¿sí? Y la excitabilidad es la capacidad de responder o generar un estímulo eléctrico. Y la conductibilidad es lo que estamos hablando, que es la capacidad para transmitir estos impulsos a través de estas células especializadas, ¿no? Entonces, aquí en este esquema, ¿sí? Y es de su texto, y como les dije, aquí están estas estructuras, ¿sí? Que su texto lo pone como si fueran otras estructuras diferentes, pero vuelvo y recalco, son las mismas células musculares con funciones especializadas, diferentes a las del resto de esta pared o del vértice o del aurículo, del ventrículo, ¿no? Entonces, se inicia el impulso eléctrico a través del nódulo sinoauricular o el nódulo sinusal, ¿sí? Envía sus haces, ¿sí? Tienen, son tres haces que van a inervar a las aurículas, tanto derecha e izquierda, y a través de estos tres haces es que se genera la sístole auricular, ¿no? Recuerden que la sístole y la diástole no solo corresponde a todo el corazón, sino cada cámara tiene su sístole y su diástole, ¿no? Pero en general nosotros siempre hablamos de sístole y diástole. Y cuando su texto ustedes lean que diga sístole o diástole y no especifique a una estructura única del corazón, no, se está refiriendo a la sístole ventricular, ¿no? Sístole y diástole ventricular. Entonces, una vez que ya envía estos tres haces el impulso eléctrico para la sístole auricular, eh, va a llegar el impulso hacia hasta en la segunda estructura, que es el nódulo auriculoventricular, ¿no? Que es donde estaba delimitado por el triángulo de Koch. Importante, ¿no? Luego va a dar un haz, ¿sí? Unas pequeñas fibras de tamaño muy
relativamente muy corto que se llama el haz de His. Y esto a su vez genera dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, muy importante en los bloqueos de conducción eléctrica que lo verán más adelante en sus carreras, y posteriormente y finalmente las ramas de las fibras de Purkinje, que son las que ya inervan todo las paredes ventriculares, ¿no? Aquí tenemos un grafiquito donde ustedes van viendo cómo se inicia el impulso y se menciona, se refiere que 0,6 segundos es lo que demora toda la transmisión eléctrica de todo el corazón, ¿no? Entonces son impulsos bastante rápidos para generar una frecuencia, y de ahí viene el signo vital, la frecuencia cardíaca que va entre 60 y 100, que es lo normal, ¿sí? Entonces es comandado por el nódulo sinusal, ¿no? La frecuencia cardíaca. Bien, ahora vamos a hablar un poquito ya de fisiología cardíaca que con el potencial de acción. Bien, algo que siempre les menciono porque siempre genera mucha confusión es que el impulso, el potencial de acción cardíaco, no representa lo mismo que un electrocardiograma, ¿sí? Que sí, efectivamente es la actividad eléctrica de todo el corazón, ¿sí? Pero lo que ustedes y lo que vamos a ver ahorita y que lo que van a necesitar saber para sus primeros semestres es el potencial de acción del músculo cardíaco, que representa la actividad eléctrica, pero solo de una pequeña célula, de un miocardiocito, de solo una, ¿sí? A diferencia del electrocardiograma, que es la representación de todo el corazón, ¿sí? De todas las células del músculo cardíaco, ¿sí? Importante esa aclaración, porque muchas veces este gráfico que ustedes están viendo aquí, muchas veces se confunden o lo representan como el electrocardiograma, no es así, ¿ya? Entonces, solo para aclararles un poquito, porque esto tal vez ya vieron en el tejido nervioso, el potencial de acción cardíaco, específicamente, porque también hay un neuronal, también hay un músculo esquelético, ¿no? ¿Qué es el potencial de acción? Es un cambio perdón, un cambio que es transitorio, repentino, muy rápido, de toda la carga eléctrica de la membrana celular, que siempre está en reposo, ¿sí? Recuerden que una membrana siempre se mantiene en reposo para posterior despolarizarse y repolarizar. Ya vamos a ver qué significan esos términos. ¿Y cómo lo hacen? Es aquí tenemos los iones, ¿sí? Los electrolitos. Eso también ya lo habrán visto en la hemostasis, en la homeostasis del cuerpo, ¿sí? Donde tenemos electrolitos de suma importancia, tanto en el espacio extracelular como en el intracelular, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en los pasos del potencial de acción, ¿no? Entonces, cuando ingresan estos electrolitos del espacio extracelular al intracelular, es decir, atraviesan la membrana, genera un cambio de energía, ¿sí? Hay un cambio de energía de positivo a negativo o viceversa, ¿sí? Para poder generar el potencial de acción. ¿Y cómo atraviesan estos electrolitos del espacio extracelular al intracelular? A través de unas estructuras denominadas poros o los canales iónicos. Bien, entonces aquí tenemos la membrana de nuestra célula. Sí, aquí podemos ver nuestra célula y solo estamos viendo la pared de la célula. En su texto lo menciona que es una bicapa lipídica, es decir, una doble capa de grasa. Es grasa, básicamente la membrana celular, ¿sí? Y atravesando esta membrana celular se encuentran estos poros que los estoy poniendo en esta imagen de acá. Estos poros le permiten el paso y la entrada de iones, ¿no? Con esto, el cambio de energía, ¿sí? Cada poro es específico para un electrolito o un ion, ¿sí? Y bien, como ya lo mencionamos, el potencial de acción de una célula, en este caso cardíaca, siempre está en reposo. Y los textos refieren que han valorado este potencial en reposo y se lo menciona que es de menos 85. Como lo hicieron, pues, midiendo otra vez, conectando electrodos hacia la estructura del corazón, y han visto que la célula cuando está en reposo, ¿sí? Tiene un voltaje de menos 85 milivoltios, ¿no? Entonces ahí es nuestro punto de partida, porque
está en reposo, no está haciendo nada, está tranquilita y la célula, ¿no? Entonces, menos 85. Esto es un ciclo, es un sistema cíclico, es decir, eh, inicia en la cero, termina en la 4 y posterior iniciará en otra cero. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es el potencial de umbral, ya vamos a explicar más adelante. ¿Sí? Este gráfico lo vamos a ir viendo a través de estas siguientes diapositivas que representan eh, de forma visual en ondas el potencial de acción. Y la parte de abajo, para que se ubiquen, es cómo actúa la membrana, ¿sí? A través del paso de los electrolitos, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar con una fase cero, ¿sí? La fase cero, o conocida como la despolarización, ¿sí? ¿Qué es la despolarización? Estos términos son muy buenos aclararlos. Despolarización quiere decir el cambio de cargas eléctricas, ¿sí? Dijimos que la membrana en algún punto, como está en reposo, está con cargas negativas, ¿sí? Y cuando ingresan los iones, ¿sí? Como podemos ver aquí, el ion sodio, cuando ingresa tiene carga positiva y va a despolarizar esa membrana, es decir, va a cambiar la carga eléctrica negativa a positiva por el paso de los iones. Bien, entonces, ¿qué pasa en la fase cero? ¿Sí? Em, Tiene que ingresar el sodio hacia el interior de la célula cardíaca. ¿Sí? Esto lo hace a través de los poros que hablamos, ¿sí? Específicamente. Y hay unos poros que son, o los canales que son específicos para el sodio, conocidos como los canales de sodio, ¿sí? Entonces, estos se activan y van a permitir el paso, ¿sí? Como lo vemos aquí, el paso de sodio, ¿sí? Y esto nosotros lo medimos a través de los voltajes que ya mencionamos de la célula y por eso vamos a ver este pico sumamente marcado, porque la entrada de sodio es bastante brusca hacia la membrana del miocardiocito, ¿sí? Entonces se genera un pico bastante elevado, ¿sí? Esto es fase cero. ¿Qué es lo importante de la fase cero? Apertura de canales de sodio para el paso del sodio hacia el espacio intracelular. Bien, ahora hablemos un poquito del potencial umbral, que lo mencionamos en la primera diapositiva. El potencial de umbral se describe que es menos 70, ¿sí? Es decir, es más positivo que los menos 85, ¿sí? Entonces, ¿por qué llega a los menos 70? ¿Sí? Si es que estaba en reposo, dijimos que no está haciendo nada la célula, está tranquilita, ¿sí? Pero se acuerdan que los canales de sodio, como se activan, a la vez que se van activando, se van abriendo. Y esa apertura que es progresiva, ¿sí? En algún punto se van a abrir todos y va a ingresar todo ese sodio. Pero esa apertura que es progresiva, ¿sí? Va a hacer que se vaya positivizando esa membrana y por eso pasa de menos 85 a menos 70. ¿Por qué es importante el menos 70? Porque si llega al menos 70, pues va a pasar lo que tenemos aquí en nuestro gran Thanos, ¿sí? Es inevitable que pase el potencial de acción. Llega a los menos 70, nada le puede detener a esa carga eléctrica, a ese potencial de acción, ¿sí? Entonces, se da porque se da. Es inevitable ese proceso cuando llega al potencial de umbral, que es los menos 70. Bien, una vez que se despolarizó, que ingresaron las cargas de sodio, existe la fase uno, perdón, que es la repolarización inicial. ¿Sí? La repolarización es el proceso en el que vuelve a su potencial de reposo. ¿Sí? Entonces ya se despolarizó, ya cambiaron las cargas de negativo a positivo, ahora tiene que volver al estado de reposo, al estado que no estaba haciendo nada, que estaba tranquilito. ¿Sí? Entonces, la fase uno es la repolarización inicial. ¿Por qué se da? Porque si en la fase cero se activaron y se abrieron los canales de sodio para el ingreso, en la fase uno se van a cerrar y ya no va a haber el flujo de sodio, ¿no? Primer fenómeno que pasa en la fase uno, cierre de los canales de sodio. Y a su vez hay una apertura de canales, de otros canales que son los de potasio, ¿no? Los de potasio se empiezan a abrir, se activan y permiten el paso del interior de la célula al exterior de la célula. Porque recordemos que el potasio, hay mucha cantidad de potasio dentro de la célula y muy poco en el exterior. Entonces, ¿por qué? Ustedes se preguntarán por qué pasa del sodio del interior al exterior.
porque esto funciona por gradientes de concentración, chicos. Esto sí, mucho ojo, porque es algo un poquito complicado, ¿sí? Em, los iones pasan de un lado de la membrana al otro en dependencia del gradiente de concentración, es decir, de cuánto sodio, cuánto potasio hay afuera o hay adentro. Entonces, como regla general, siempre va a ir de mayor a menor. Si dijimos que hay sodio, hay muchísimo sodio en el exterior de la célula, de mayor a menor. Adentro hay muy poco sodio, entonces va a pasar. Potasio, hay adentro mucho potasio de la célula. Afuera no hay nada de potasio. Por regla general, de mayor a menor. Por eso hay este paso de iones, no es que salen porque salen. ¿Sí? Importante que sepan eso. Eso tal vez ya lo van a ver o ya lo vieron en su clase de homeostasis. ¿Ya? Entonces, fase uno, lo importante, cierre de canales de sodio y apertura de canales de potasio. ¿Sí? Entonces, ese equilibrio entre cierre y apertura no va a permitir que caiga por completo el potencial, sino se mantenga, ¿no? Se mantenga en ese pico, ¿no? Y en la fase 2 que es la meseta, que realmente es donde hay un equilibrio entre la salida y la entrada de potasio y de calcio, ¿sí? Aquí ingresa otro electrolito que es el calcio, ¿sí? Entonces sale potasio, entra calcio, ¿bien? Entonces por como las cargas son similares, hay un equilibrio entre la salida y la entrada. Entonces por eso se mantiene esta meseta en el tiempo, ¿no? Perdón. Bien. Y en la fase 3 ya es la repolarización rápida, es decir, ya los canales de potasio se cierran, de calcio, perdón, se cierran por completo y los de potasio lentos, porque también hay canales rápidos y canales lentos, ¿sí? Los canales lentos de potasio se van abriendo y por eso hay eh, una, en esta onda que podemos ver, hay una caída progresiva, ¿sí? Lenta, no es tan brusca como esto que estoy dibujando, sino es progresiva por los canales lentos de potasio y van a permitir la salida del potasio, ¿no? Por eso vemos esa curva no tan pronunciada, ¿no? Sino progresiva. Y volvemos a nuestra fase 4 que es el potencial de reposo, que su texto lo menciona que es entre menos 80 y 90, y menos 90, con una media de menos 85. Sistema cíclico, chicos, ¿sí? Termina la 4 y vuelve otra vez a la 0, ¿ya? Solo para recordarlo rápidamente, fase 0, despolarización rápida, apertura e ingreso de sodio. Fase 1, cierre de canales de calcio y apertura de potasio, La segunda, perdón, que es la meseta, hay un equilibrio entre la salida de potasio y el ingreso de calcio. Y la despolarización rápida sí es la salida masiva, ¿sí? De potasio, ¿sí? Y el cierre de los canales de calcio. Y la fase 4 es el potencial de reposo en sí, que es ya está próximo a la siguiente fase cero, que es la apertura de canales de sodio, perdón. Bien, en cuanto al ciclo cardíaco, chicos, son todos los fenómenos que ocurren en un latido cardíaco, ¿sí? Es decir, sístole y diástole. ¿Qué pasa en sístole y diástole? Es lo que vamos a ver en el ciclo cardíaco, ¿ya? Uno de los primeros fenómenos es la contracción auricular, chicos. Ya habíamos mencionado que la aurícula también se despolariza, no solo el ventrículo, y tiene que ser sístoles y ventrículos independientemente de los aurículas, ¿no? Entonces, se despolarizan las aurículas y produce la contracción auricular. Esto tarda 0,1 segundo, o sea, nada. Em, Como obviamente hay una contracción auricular, la contracción lo que permite es el paso de la sangre de aurícula a ventrículo. Sí, menciona su texto que 25 ml es lo que le aporta al ventrículo con la contracción, ¿sí? Con el primer fenómeno del ciclo cardíaco. Segundo fenómeno es la contracción isovolumétrica, ¿sí? O sea, ventrículos se contraen y hay un volumen, el volumen que ya mencionamos de los 25 ml que le dio la aurícula a los 105 que había del ciclo anterior, ¿sí? Pues como dijimos que es algo, un ciclo es algo que sigue y sigue y sigue.
había la sangre remanente del anterior ciclo. Entonces le completa los 130 ml de cada ventrículo. Se contraen los ventrículos y hay una contracción, es el nombre del ciclo de este fenómeno, la contracción isovolumétrica, porque los dos ventrículos están con volúmenes similares, no exactamente iguales, pero similares, ¿no? Un fenómeno importante aquí, como ya mencionamos, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y las semilunares, ¿no? Para evitar el paso con esta contracción ventricular, para evitar que la sangre se regrese a las aurículas, sino que vaya a las venas y arterias que le corresponden por cada ventrículo, ¿no? Siguiente fenómeno, la eyección ventricular. Esta sí ya es la propia salida de la sangre, ¿sí? De los ventrículos. La despolarización ventricular que produce la sístole ventricular, ¿no? Su texto menciona que 70 ml es lo que sale de su 70 ml de sangre es lo que sale de los ventrículos, ¿no? ¿Y por qué puse acá 80 y 120? Porque el ventrículo tiene que superar una presión para que se abran las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, ¿sí? Tiene que superar una presión de 120, perdón, de 80 milímetros de mercurio para que se puedan abrir las válvulas, ¿sí? Y puedas expulsarse la sangre, tanto a la aorta como a las venas pulmonares, ¿bien? Y esta presión, ¿sí? Va a ir cayendo progresivamente para que se vuelvan a cerrar las válvulas semilunares. Y para que se puedan cerrar, tiene que bajar de menos 80 milímetros de mercurio. ¿A qué les suena esto de 120, 80, chicos? ¿Alguien se recuerda? La presión arterial. Exactamente. Muy bien. La presión arterial. Esta es la razón por la que a todos nuestros pacientes le ponemos 120, 120, 120. No, mentira. Tienen que medir bien la presión, chicos. Pero sí, va lo normal entre 120 sistólica y diastólica 80. Es por este principio, porque el corazón tiene que hacer una contracción ventricular de 120 para que se abran las válvulas semilunares y 80 se permite eh, el cierre de las válvulas, ¿no? Bien, una vez que la sangre ya sale, se genera la diástole, que es la relajación isovolumétrica. Isovolumétrica por iso es igual, volumétrica a volumen, es decir, en la misma cantidad de sangre que está en los ventrículos derecho e izquierdo, tienen la misma cantidad similar de sangre, ¿no? Y se produce ahí sí el cierre de las válvulas auriculoventriculares para permitir el ingreso de la sangre a las aurículas eh, una vez más, ¿no? Entonces el ciclo ya se empieza a, a repetir, ¿no? Y tenemos también el llenado ventricular, ¿sí? El llenado ventricular rápido. Aquí hay la apertura de las válvulas auriculoventriculares para el descenso de sangre de aurículas a ventrículos. Y finalmente, y otra vez la contracción auricular, como lo vimos en la primera instancia de estos fenómenos, ¿no? Entonces, se vuelve a repetir, es un sistema cíclico. Chicos, los ruidos cardíacos son importantes que sepan. Sí, esto tal vez lo van a ver en semestres un poquito más superiores, pero su texto lo menciona y es bueno que ya lo vayan revisando, ¿sí? Tal vez en semiología ya lo vayan viendo. Tenemos cuatro ruidos cardíacos, ¿sí? Fisiológicamente escuchamos dos y los otros dos en situaciones patológicas podemos llegar a escuchar, ¿sí? Solo dos, los primeros dos ruidos eh, vamos a escuchar mediante la auscultación, que es escuchar el acto de explorar los sonidos del organismo, ¿no? En este caso del corazón es la auscultación cardíaca. Bien, para escuchar estos dos ruidos cardíacos tenemos cuatro focos que los he puesto aquí en este gráfico, ¿no? Tenemos dos focos superiores que están, en- se los describen en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal. Paraesternal es decir que está junto al esternón, ¿no? Entonces no nos vamos más allá, sino termina el borde del esternón y nosotros colocamos nuestro fonendoscopio para poder auscultar esos ruidos, ¿no? Entonces paraesternal, tanto derecha e izquierda. Derecha tenemos la aórtica e izquierda tenemos la pulmonar. Y
Los otros dos focos aórticos tenemos en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Que los señalo, y tenemos el foco tricuspidio. ¿Por qué? Porque ahí está la válvula tricuspide, en el corazón derecho. Y el cuarto y último foco principal, ¿no? Es el mitral, que es en el espacio, en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, ¿sí? Nosotros cogemos la, la, la clavícula y hacemos una línea perpendicular, ¿no? Y con el quinto espacio intercostal tenemos nuestro foco mitral, ¿sí? Que es por debajo de la tetilla izquierda, aproximadamente, ¿sí? Pero siempre palpando los espacios intercostales. Bien, los dos ruidos cardíacos, los que escuchamos fisiológicamente, ¿a qué representan? Pues el primero representa al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas semilunares, chicos, ¿sí? Eso es lo que nosotros escuchamos. Y los otros dos ruidos que en situaciones patológicas o en situaciones específicas como pacientes ancianos, pacientes muy delgados, podemos llegar a escuchar estos ruidos. Y estos dos ruidos representan al llenado ventricular rápido, al llenado ventricular, y el cuarto y último ruido corresponde al llenado súbito ventricular, ¿no? Es cuando la sangre, sabemos que por la apertura de las válvulas auriculoventriculares, de aurícula a ventrículo, caen por gravedad, ¿sí? Entonces, esa caída genera un sonido y en situaciones como patológicas como el corazón cuando está dilatado por alguna enfermedad cardíaca, se puede llegar a escuchar mucho más, con mucha más claridad este ruido cardíaco, ¿no? Pero los fisiológicos R1, que así se lo representa, o S1 y R2, ¿sí? Cierre de aurículas, de válvulas aurículas ventriculares y semilunares. Bien, con los cuatro focos de auscultación cardíaca. Hay un quinto también, que algunas bibliografías lo toman como válido, otras no. Sin embargo, con los cuatro principales estamos bien. En cuanto al gasto cardíaco, sí, el gasto cardíaco hace referencia a ese esfuerzo, a ese gasto mismo que el corazón tiene que hacer para que toda la sangre pase, toda la sangre que se eyecta del ventrículo izquierdo, sea calculada en un minuto. Es decir, cuánta sangre sale del ventrículo izquierdo en un minuto, ¿sí? Y lo conseguimos con el gasto cardíaco, con ese esfuerzo que el corazón tiene que hacer para expulsar esa sangre en un minuto. ¿Cómo lo calculamos? Con una sencilla fórmula, con datos que tenemos a la mano y por fisiología lo sabemos, ¿sí? Con la frecuencia cardíaca, que va aproximadamente, dijimos, entre 60 y 70, 60 y 100, con una media de 70, ¿no? Y el volumen latido. ¿Qué es el volumen latido? Es la sangre que sale del ventrículo izquierdo en un minuto, ¿sí? Entonces, el- el ventrículo izquierdo hará sístole a través de hará sístole en la frecuencia cardíaca de 70, es decir, 70 latidos por minuto, y en esos 70 latidos, ¿cuánta sangre eh, eyectó el ventrículo? Entonces, es el volumen latido, ¿no? Que aproximadamente son 70 ml por latido, ¿no? Hacemos una simple multiplicación y tenemos nuestro gasto cardíaco, es decir, 4.000, perdón, sí, 4.900 mililitros de sangre o aproximadamente 5 litros de sangre. Entonces, ¿alguien sabe qué más se le hace de acuerdo a los 5 litros en el cuerpo de sangre? ¿A qué corresponde esos 5 litros? Bueno, para los que no recuerden, son 5 litros en total es lo que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿sí? Entonces, nuestra fórmula al final del día nos da lo obvio, ¿sí? Si tenemos 5 litros de sangre en todo nuestro cuerpo, el gasto cardíaco va a ser los mismos 5 litros, porque es toda la sangre que nuestra bomba fisiológica expulsa en el cuerpo en un minuto, ¿no? Bien, hay determinantes para cierto tipo hay determinantes para estas variables de nuestra fórmula. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, bueno, eso no depende
de muchas cosas, sino simplemente de un signo vital que nosotros lo tomamos y ya tenemos el valor. Pero el volumen latido sí depende de otros determinantes. Depende de la precarga, ¿sí? La precarga, si ustedes lo habrán leído en algún libro de fisiología o anatomía, la precarga es toda la sangre que le llega al corazón, ¿sí? Esa es la precarga en términos muy generales y depende mucho de la ley de Frank-Starling del corazón, porque tenemos ley de Frank-Starling de Starling en otros órganos, ¿no? Como los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero ¿a qué hace referencia esta ley? Entre más sangre le llega al corazón, más tiene que distenderse este corazón, que le llega más sangre. A eso se refiere la ley de Frank-Starling, ¿no? También depende de la poscarga. La poscarga es esta presión que tiene que hacer el corazón para poder eyectar toda esa sangre del ventrículo. Entonces, si aplicamos la ley de Frank-Starling y decimos que si al corazón le llegó muchísima sangre, tiene que distenderse mucho, y como está muy distendido, tiene que contraerse demasiado bruscamente para poder eyectar toda esa sangre que le llegó en la precarga, ¿no? Entonces, esa presión para que se abran las válvulas semilunares y pueda eyectar la sangre es la poscarga, ¿no? Y la función ventricular. ¿Cómo está funcionando ese ventrículo? Ese ventrículo está sano. Estamos hablando de un paciente deportista que no toma, no fuma, o tal vez un paciente que ya ha tenido un infarto, o algún paciente que es sedentario, que fuma, que toma, ¿sí? Entonces, depende de la función ventricular. ¿Cómo está funcionando ese ventrículo? ¿Está muy sano o está muy deteriorado? Y también depende de agentes inotrópicos como la adrenalina, la acetilcolina, muchos procesos neurocardíacos, de regulación neuronal, ¿no? Y bueno, la frecuencia cardíaca también que se ve muy regulada por tanto procesos hormonales como centrales, ¿no? Bien, chicos, esto ha sido en la parte de cardíaco. Ahora, también tengo que darles nervioso, pero como no sé si ustedes están dispuestos a extendernos un poquito más, si no lo podemos dejar para otra clase. Me habían mencionado que lo que más necesitaban reforzar era cardíaco, que ya lo hemos visto, por estos temas de conexión que tuve. Entonces, no sé, díganme chicos ustedes que podemos continuar o lo dejamos para otra sesión. Para otra sesión, por favor. Listo, chicos, no hay problema. Sí, esto fue por una falla de mi conexión. Entonces ya voy a ponerme de acuerdo con Kevin, quien es el que les está haciendo la organización de sus clases, ¿no? No sé si tienen chicos alguna pregunta de todo lo que hemos visto. ¿Algo no quedó claro? Todo está, todo está claro, chicos. Algo también que quiero mencionarles es que en este estudio que justamente ustedes están por ingresar a los primeros semestres, que complementen, no solo que se queden con libros, chicos. Los libros muchas veces nos pueden llegar a confundir, ¿sí? Yo cuando estuve en los primeros semestres únicamente leía libros y muchas veces los autores tratan de describir la anatomía, hacer una anatomía descriptiva muy particular, muy diferente a lo que nosotros es- imaginamos, porque justamente si leemos un libro tenemos que imaginar la estructura. Entonces lo que yo les recomiendo es que siempre complementen como lo están haciendo ahorita, con estas clases, que complementen con videos. Chicos, hay muchos videos muy buenos en YouTube que les puede ayudar a su estudio, ¿sí? No utilicen las redes sociales solo para verle la tóxica al tóxico, sino sigan páginas que, que realmente sean de profesionales de la salud, sí, que les puedan dar tips, recomendaciones, que se yo, algoritmos, menotecnias que les van a facilitar increíblemente el estudio. También em, apóyense mucho de las herramientas digitales que tenemos hoy en día. Tenemos una cantidad inmensa
aplicaciones para anatomía de 3D que a mí en lo personal me hubiese encantado tener si es que yo hubiese sabido de esas aplicaciones en mi, en mi carrera. Pero lamentablemente no fue así. Entonces yo les recomiendo que en App Store o en la tienda de Google hay muchas aplicaciones para que ustedes se puedan descargar, ¿sí? Y obviamente seguir a páginas que les pueden dar recomendaciones a ustedes que están por iniciar su carrera, ¿no? También les menciono que sigan a los que nos están siguiendo las páginas de Medu Educators. Y también yo cuento con una página, algunos tal vez ya me están siguiendo, a los que no les animo a que me sigan. Yo doy ciertos tips, como les mencioné, mnemotecnias, ayudas para su carrera, ¿no? Y solo quiero mostrarles aquí, ya que estoy, por ejemplo, esta aplicación, no sé si ustedes ya la han visto.